Ya, vamos a empezar a grabar. Bueno, bienvenidos al curso de álgebra lineal. Este es un curso básico, fundamental de matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? En este curso vamos a aprender esencialmente dos o tres aspectos importantes de matrices y el álgebra lineal. Y vamos a empezar hoy día con un poco de álgebra de las matrices, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del álgebra lineal? Y déjenme ver si aquí puedo escribir algo. En este no voy a poder escribir mucho porque está lleno. Así que voy a abrir uno nuevo. Para ponerles algunas notas. Bueno, el álgebra lineal tiene que ver con dos o tres estructuras importantes. Uno, las matrices, que es lo que vamos a ver primero. Hoy día vamos a empezar a entender un poquito el álgebra de las matrices. Y eso tiene varias aplicaciones. Todo lo que es data hoy día, o el boom de Big Data, etcétera, está basado en matrices. Los sistemas de ecuaciones, y en general casi cualquier aplicación, de alguna u otra manera pasa por matrices. Entonces, aplicaciones en general. Así que el mundo de las aplicaciones vive de las matrices. Ese va a ser entonces un tópico importante del curso. Vamos a tener que aprender cuál es el álgebra básica de las matrices, cómo eso se liga con, para nosotros, sistemas de ecuaciones lineales. Va a ser un tema importantísimo. Y de vez en cuando vamos a hablar un poquito de aplicaciones, no sé, de manejo de imágenes, etcétera. Cómo lo que estamos aprendiendo se aplica a otras cosas. Un segundo tópico tiene que ver con darle un cuadro teórico a esto, porque hay aplicaciones que van un poquito más allá de las matrices, que van a ir aprendiendo los cursos superiores, y tiene que ver con, voy a decir, espacios vectoriales. De alguna manera, alguna vez han escuchado sobre vectores, cómo esos interactúan con matrices. Ese es el objetivo, digamos, grueso número 2 del curso. Y junto con espacios vectoriales, hay algo que se llama transformaciones lineales. ¿Ya? Y el cuarto punto, hacia el final del curso, aquí ya estaríamos llegando al final del curso, es un tema muy, muy importante en varias aplicaciones y tiene que ver con lo que se llaman valores. Voy a poner valores propios. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo esto hacia el final del curso, pero la idea es cómo simplificar algunos problemas haciendo transformaciones sobre las matrices. ¿Ya? Eso es como el curso en general. El programa exacto del curso lo pueden ver en un curso. Entonces el programa está en un curso. En ese mismo programa van a tener bibliografía. Yo ayer les mandé el apunte del curso. Y así como regla general, casi cualquier libro de álgebra lineal es bueno, digamos. Es una materia tan clásica que es muy difícil hacerla mal. Desde el punto de vista de escribir un libro, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer en el curso como evaluaciones? Lo más probable, esto todavía está en alguna discusión, vamos a tener 3 controles cortos. 3 controles muy cortos, con 2 preguntas esencialmente, de un par de horas de trabajo y después un tiempo para poder subir el control. Vamos a tener ayuda con WIMS. Me imagino que en el primer curso del primer semestre vieron algo de WIMS, si no vamos a aprenderlo durante el curso. WIMS es una herramienta de autoayuda. Es decir, es una herramienta computacional donde uno puede ejercitar distintos problemas
Y junto con eso, con aprender cómo usar WIMS, que tiene un montón de herramientas anexas, vamos a tener del orden de 5 ejercicios, cortísimos, de no más allá de 10 minutos, que van a conformar una cuarta nota. O sea, los 3 controles vamos a sumarle una evaluación complementaria que va a estar basada en estos 5 ejercicios, de los cuales por lo menos vamos a ahorrar uno. Y en nuestra práctica, digamos, estos ejercicios ayudan muchísimo y además suben la nota, ¿ya? Así que vamos a tener que, si no han tenido una experiencia previa con WIMS, vamos a ir aprendiéndolo en el curso y es muy fácil de usar, sobre todo para gente joven como ustedes. Ya, eso es un panorama entero del curso. Yo no sé si hay algunas preguntas que podamos responder ahora mismo. Voy a abrir el chat por si acaso. Si alguien quiere mandar una pregunta por el chat. Si no, abran el micrófono y pregunten en general, digamos. Profe, ¿Sí? ¿se puede uno eximir del examen o no? Sí, va a haber nota de exhibición del examen. Hay un reglamento en general de eso, pero vamos a discutir a lo mejor una nota más baja para exhibición. Todos esos detalles se hacen de manera global en los 7 u 8 secciones que tenemos de álgebra lineal y serán comunicadas por un curso apropiadamente. No sé si hay alguna otra pregunta de carácter general del curso. Una pregunta, ¿cuáles son las ponderaciones como de las notas de los controles y ejercicios? Como para A la ver, nota final. también hay una pequeña discusión sobre eso, pero estamos pensando que los 3 controles más los ejercicios van a tener igual ponderación. Es decir, en los ejercicios podríamos pensarlos como un cuarto control. Pero el detalle exacto lo vamos a tener en algunos días y va a ser común a todas las secciones. Profe, Mila, sí, dale. ¿se eliminaría uno, o sea, la peor nota de uno de los ejercicios WIMS? Sí, sí, al menos uno, sí. Ya, ok, gracias. Ujú. Ahora, WIMS es una herramienta muy útil y ayuda a estudiar bastante bien. Esta es una herramienta que produce ejercicios de manera aleatoria. Son todos muy parecidos en un mismo tema y uno lo puede ejercitar cuantas veces quiera. Van a haber instancias formales de ejercicios particulares, digamos, con fechas, con horas de entrega, etc. Normalmente damos todo un día para que cada uno de ustedes se meta a hacer el ejercicio WIMS, que demora unos 10 minutos, más unos cuantos minutos para subir. Los resultados pues, son de subida automática porque uno contesta directamente en WIMS. Y eso produce los ejercicios, ¿ya? Si no hay muchas más preguntas, Profesor, vamos a pasar. ¿Sí? Dale, Catalina. en el chat hay 2 preguntas. La primera es si la asistencia es obligatoria. Ya. Hay 2 tipos de asistencia, ¿no es cierto? La asistencia en línea, que ustedes asistirán cuando quieran, digamos. Y la asistencia en sala es algo más complicado porque hay cosas de salud que hay que mantener. No es obligatoria. La asistencia presencial no es obligatoria. Sin embargo, no cualquier día van a poder venir porque hay que mantener un cierto control sobre los grupos que vienen, por si alguno de nosotros nos enfermamos para hacer una trazabilidad importante. Así que lo más probable es que el curso sea dividido, no sé, en 4 grupos, porque la sala tiene un aforo máximo de 30, y entonces cada grupo va a poder asistir, digamos, una cada 4 clases. Entonces, en total
si tenemos unas 28 clases, cada uno podrá asistir del orden de 5 o 6 clases durante el semestre. Pero eso hay que coordinarlo con todos los otros cursos. O sea, si un día vienen a asistir al curso de álgebra, entonces van a poder asistir probablemente al curso de física y al otro curso de matemáticas. Toda esa coordinación se está realizando en este minuto y lo más probable es que partamos los primeros días de septiembre. Pero en resumen, la asistencia no es obligatoria en sala. Por ejemplo, la gente que vive en regiones no va a venir por un día cada 2 o 3 semanas, no tiene mucho sentido. Entonces, si pueden venir, tanto mejor, pero no es obligatorio. Y va a haber un control recuperativo, por supuesto, va a haber un control recuperativo. También vamos a dar los detalles de cómo se va a manejar eso, pero esencialmente existe controles recuperativos, sobre todo para las personas que no pudieron dar un control por razones de salud u otras. La asistencia online, ustedes son adultos, yo no les voy a exigir asistencia. Para mi gusto es importante asistir a las clases, es un momento donde uno aprende, es un momento donde uno se enfrenta a la materia por primera vez y es un trabajo que de alguna u otra forma van a tener que hacer en algún minuto y asistir a clases en mi opinión es súper importante, pero no hay asistencia obligatoria, ustedes son adultos ya. En algunos cursos de la facultad sí hay asistencia obligatoria porque hay trabajo, digamos, de laboratorio, etcétera, pero en general en los cursos de matemáticas la asistencia no es obligatoria. Profe, ¿Sí, fuerte? ¿qué va a pasar con los ramos que no son híbridos como proyectos de innovación? Porque hay personas que tienen antes de esta clase proyecto de innovación y no podría ir presencial porque no se da ese ramo presencial. Ya. Los ramos híbridos, esta es una aventura, voy a decir, que estamos realizando ustedes y nosotros. Nadie nunca aprendió cómo se hacen estos ramos híbridos, así que probablemente a lo largo del semestre vamos a ir aprendiendo. Yo tengo que aprender también cómo usar las distintas cámaras, los distintos medios. Yo espero paciencia de parte de ustedes. Si tienen comentarios, háganlo saber. Cualquier cosa que mejore la relación entre nosotros va a ser súper bienvenida. Si no se escucha bien, háganmelo saber, por favor. De repente la cámara se desenfoca sola también, me lo pueden hacer saber. Y lo que vamos a hacer es, en resumen, los cursos híbridos son pocos en el fondo, porque no hay suficientes salas que tienen la tecnología que estamos usando acá. Hay un montón de tecnología detrás de este setting, digamos. Al fondo de la sala hay un medidor de CO2 que nos indica si estamos saturados, etc. Entonces, por un lado, no hay tantas salas habilitadas. Hay un tema de aforo global que tampoco podemos superar. Hay temas de salud importantes que son fundamentales, mantenernos libres de esta pandemia. Así que hay un montón de restricciones, lo que hace que la escuela haya focalizado en los cursos principalmente de física y matemática de primer año como cursos de híbridos, ¿ya? El foco es en el plan común, en los 2 primeros años, pero partiendo por ustedes que no han tenido oportunidad de asistir todavía a las instalaciones de la universidad, creemos que es importante, al menos en alguna etapa, en alguna medida, que tengan la posibilidad de venir, de empezar a conocerse, de interactuar con los profesores, etc. Esa es la idea principal de esta modalidad híbrida, que podamos tener una especie de ambiente universitario funcionando en alguna medida. Ya. Hagamos lo siguiente. Vamos a partir, son las 10:30, vamos a partir pasando un poquito de materia.
vamos a dejar unos 15 minutos de exposición. Vamos a parar para responder preguntas. Así que después de unos 15 minutos me sentaré de vuelta aquí donde estoy sentado ahora y contestaré preguntas sobre lo que hemos visto. ¿Ya? Vamos a empezar para ver cómo funciona esto. ¿Ok? Así que voy a apagar esta cámara, me voy a pasar a la otra cámara. Y vamos a partir. Déjenme ver. Vamos a partir con hablando un poquito de matrices. ¿Ya? Me tengo que ver acá porque si no, no sé dónde está. Ya. ¿Qué son las matrices? Las matrices son estructuras que permiten hacer un cierto tipo de cálculo. Y formalmente no podría definir qué es lo que son las matrices, pero de manera informal, una matriz A, vamos a usar letras mayúsculas, no sé si se lee bien las letras, si no, agrando un poquito las letras. A va a ser una matriz y vamos a distinguir estructuras dentro de una matriz. Entonces una matriz, para todos los efectos prácticos, es un arreglo rectangular de números. Entonces un arreglo de números. Y vamos a distinguir filas, va a tener varias filas. Entonces, estas son las filas, los arreglos horizontales, los vamos a llamar filas, y vamos a tener columnas. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Una matriz, por ejemplo, podría ser algo así como esto: 2, 3, 0, 4, 1, 6. Y esta matriz tiene dos filas y tres columnas. ¿Ya? Entonces tenemos esto de acá es la primera fila y esto es la segunda fila. Primera fila, segunda fila. De la misma manera, vamos a tener columnas. Entonces, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. ¿Ya? Y en los números, bueno, para casi todo lo que vamos a hacer en el curso, los números van a ser reales. Entonces, esto. Un poquito para que se vea lo último. Entonces vamos a decir que tenemos matrices Profe, se desenfocó la cámara. de filas y cierto número de columnas. ¿Sí? ¿Valeria? ¿Valentina? Perdón. Se desenfocó la cámara. Claro, sí, eso es lo que pasa con esta cámara. Gracias, Valentina. Déjame ver si se marea la pobre. Ya. Ahí parece que volvió, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ahí sí, ¿no? ¿Todavía está desenfocada? No. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a anotar por M, N, K,
Estas son las matrices de M filas, N columnas, con números en K. Y K, para nosotros, para todos los efectos del curso, K es R, principalmente R, números reales. A veces vamos a necesitar complejos. A veces, muy poco, hacia el final del curso sobre todo, porque vamos a ver que incluso en el caso de que las matrices sean reales, tenemos que usar números complejos. Pero hay muchas aplicaciones donde usan otro tipo de números. Por ejemplo, 0, 1. O sea, todo lo que tiene que ver con imágenes en blanco y negro, por ejemplo, solo usan 0 y 1. ¿Ya? Así que también uno podría pensar solo matrices con 0 y 1. Pero para el curso, una primera exposición al álgebra lineal y las matrices, basta estudiar matrices con números reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas matrices? Entonces les voy a poner un poquito... ya. Con las matrices vamos a introducir algunas operaciones. Las operaciones básicas son dos. Tenemos dos operaciones. Una que es una suma, que es bastante fácil de entender. Si tengo dos matrices A y B, si las quiero sumar, ellas tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces vamos a suponer que son matrices de M filas y N columnas. Digamos en números reales para ya empezar a acostumbrarnos a los números reales. ¿Ya? Entonces son dos matrices que tienen la misma forma. ¿Cómo las voy a sumar? Entonces voy a dar una regla para sumar. Entonces voy a sumar dos matrices, que son dos rectángulos del mismo tamaño, y vamos a decir que lo que aparece en la posición IJ de la suma es simplemente sumar las posiciones IJ. ¿Ya? Entonces sumo lo que uno dice término a término. Hagamos un ejemplo de eso. Entonces la suma es bastante fácil. Si quiero sumar dos matrices, entonces lo que aparece en la fila I, columna J, es lo que tiene la matriz A en la fila I, columna J, y le sumo lo que tiene la matriz B en la fila I, columna J. ¿Ya? Recuerden que el primer índice siempre es fila y este es columna. ¿Ya? A ver si podemos hacer un... voy a hacer un poquito menos de zoom. Ya. Perfecto. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos que queremos sumar esta matriz. Esta es una matriz que tiene dos filas, tres columnas. Y le quiero sumar otra matriz. La matriz que puedo sumar tiene que tener la misma estructura. Tiene que tener dos filas y tres columnas.
Esa es una restricción. Entonces voy a sumar la matriz que tiene un 4, 8, 0, 6, 3, 2, por decir algo. ¿Ya? El resultado de esta suma es una matriz que también tiene la misma estructura. Tiene que tener 2 filas y 3 columnas. Entonces van a aparecer 6 números. Entonces, ¿cómo se calcula ese número que está ahí? Ese número que está ahí, la fórmula me dice, tengo que sumar lo que está en la posición IJ de A a la posición IJ de B. Así que este número más este va a terminar ahí. Así que este número que está acá es 1 más 4. Rellenemos esta matriz. Va a ser 1 más 4, 5. El otro va a ser 2 más 8, 10. El otro va a ser 3 más 0. Y después 4 más 6, 10. 0 más 3, 3. Y 1 más 2, 3. ¿Ya? Y eso me resulta la suma. Entonces, si esta fuera A, esta fuera B, esta sería A más B. Ya. ¿Alguna duda sobre cómo está definida la suma? Démonos un par de minutos para resolver dudas básicas al respecto. ¿Profe? Yo tengo una duda. Valentina, fuerte, fuerte. Sí, es que arriba cuando puso las sumas así como expresadas, ¿fue por algo en específico o solo para dejarlo más claro? Perdona, no te escuché bien. ¿Ahí se me escucha? ¿Quieres que vuelva a la superior? No, solo que cuando pone, por ejemplo, 1 más 4, ¿es solo como para explicar o así se pone? Ah, no, es solo para explicar. El resultado sería este, ¿no? Sería 5, 1 más 4, 5, 10, 3, 6, 3 y 3. Esta sería la suma. ¿Ya? Es para que vean que este 5 de dónde sale. Porque no es que sea este 2 más este 3 o este 2 más este 3, sino que es 1 más 4. Para que se den cuenta de dónde sale cada término. Ya. ¿Quién me puede decir qué propiedades debería tener esta suma? Debería ser conmutativa. Vamos anotando entonces. Voy a subir. Entonces, propiedades de la suma. Entonces, la suma satisface. A diferencia de los números reales, yo cuando sumo números reales lo sumo con números reales. Perfecto. Pero cuando sumo matrices tengo que decir dónde. Entonces, en las matrices de M por N, si uno cambia las filas o las columnas, este es un conjunto distinto de matrices. Así que imagínense que esto es como un saco donde están todas las matrices posibles. Voy a poder sumar dentro de ese saco algunas. No todas contra todas, sino las matrices que tengan igual número de filas y columnas que la matriz que estoy considerando. ¿Ya? Entonces, por cada M y N, hay un espacio de matrices dentro del cual yo voy a poder sumar. Así que en las matrices de M por N,
que satisface, me acabas de decir que es conmutativa. O sea, lo que significa eso es que si yo sumo A más B, tiene que ser igual a B más A. ¿Cómo se demuestra algo así? Bueno, lo primero es que tengo que ver si esta suma tiene sentido. Quiere decir que las dos son matrices de M por N, así que las puedo sumar porque si tienen el mismo número de filas, el mismo número de columnas, las puedo sumar, y al otro lado también. O sea, el hecho de que considerarlas al revés también se pueden sumar. Así que eso es lo primero que uno verifica, que las dimensiones están correctas. El lado izquierdo es la suma de dos matrices de M por N, que es una matriz que tiene M filas y N columnas, y el lado derecho también. Entonces, dimensiones. Ok. Pero eso no basta. Para que dos matrices sean iguales no basta que tengan las mismas dimensiones. Por ejemplo, aquí les doy dos matrices 2 por 2. 2, 3, 1, 0. Esa es una matriz de 2 por 2. Y otra matriz de 2 por 2, por ejemplo, a 0, 1, 3, 4. No son iguales. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando cada posición es igual. Basta con que haya una de diferencia para que ya no sean iguales. Por ejemplo, la matriz 2, 3, 1, 0 y la matriz 2, 3, 1, 1 no son iguales. ¿Ya? La igualdad de matrices exige que sean iguales no solo en dimensiones, sino que cada entrada tiene que ser igual. Así que esta entrada, la entrada 1, 1, esta es la primera fila, primera columna, tiene que ser igual a la entrada 1, 1 de la otra. Perfecto. Esta también. Perfecto. Esta también, pero esta falló. Así que basta con que una posición no sean iguales y las matrices ya no son iguales. ¿Ya? Entonces, para probar la igualdad de dos matrices, tengo que probar que todas las posiciones son iguales. Y esa es la parte más complicada en general. ¿Ya? Entonces, posición a posición, tiene que haber igualdad. Entonces, veamos, ¿qué pasa en la posición IJ del lado izquierdo? A más B, posición IJ, por definición, es lo que tiene A, la primera, en IJ, más la segunda en IJ. Así se define la suma. Le sumo la posición IJ de esta a la posición IJ de esta. Pero ahora que tengo números reales, yo puedo sumarlos como quiera. Así que esto es BIJ más AIJ, porque la suma de números reales es conmutativa. Puedo sumarlos en el orden que quiera. Bueno, pero ahora me doy cuenta que esta es la posición IJ de una matriz sumada a la posición IJ de otra. Así que esa es la suma B más A, posición IJ. Y entonces habré probado que lo que está en la posición IJ de A más B es lo mismo que está en la posición IJ de B más A. Simplemente porque la suma de números reales es conmutativa. ¿Dudas sobre la estructura de demostración? La estructura tiene dos partes. Las dimensiones, lo primero que uno chequea siempre en matrices, si quiero probar que dos matrices son iguales, es que tienen las mismas dimensiones. Si no tienen las mismas dimensiones, ya no pueden ser iguales. Entonces, esa es la primera cosa que uno verifica y eso es más o menos rápido. La parte complicada siempre es que posición a posición sean iguales. Eso es complicado. En la suma es más o menos fácil, pero en la siguiente operación que vamos a ver, que es el producto, eso es complicado. ¿Ya? Ya, tenemos conmutativa entonces. ¿Quién se atreve a dar otra propiedad? ¿Profe? Sí, fuerte. Las dimensiones, ¿cómo podemos saber que son iguales o las van a dar? En general te las van a dar, sí. O sea, si te digo, tengo la matriz A que es de 2 por 3 y la matriz B de 2 por 3, entonces ya sabes que son matrices de 2 por 3
la suma es de 2 por 3. En general las dimensiones vienen dadas a priori, sí. Efectivamente. Ya, entonces sabemos que es conmutativa. ¿Qué otra propiedad tendrá la suma? Fíjense que la suma de matrices al final es suma de números, así que la intuición me dice que las propiedades de la suma de números debería ser la misma que la suma de matrices. Me parece, ¿no? Entonces tenemos conmutativa. Me parece que va a ser más o menos fácil probar que es asociativa. Profesor, Bueno, sí. se ve borroso. Cuéntame, Catalina. Se ve borrosa la imagen, la cámara. Ah, tenemos de nuevo borrosa la imagen. Ya. Gracias. Parece que en mover la pizarra. ¿Mejoró? Sí. Ahí sí, profe. Se ve perfecto. Gracias por la paciencia. ¿Qué significa que una operación sea asociativa? Significa que si sumo 3 matrices, estoy pensando que las matrices A, B y C se pueden sumar, es decir, tienen las mismas filas, el mismo número de filas, el mismo número de columnas. Ya verifiqué las dimensiones. Entonces, por acá, dimensiones, las verifiqué. Siempre hay que verificar dimensiones y después ver que la propiedad es siempre. ¿Qué significa asociativa? Significa que si yo sumo así, o sea, primero sumo B y C, los paréntesis me dicen cuál es el orden en que voy a hacer las operaciones. Primero sumo B y C, y a eso le sumo A. Es lo mismo que sumar A con B primero, y después sumarle C. La estructura de demostración de esta propiedad es idéntica a la anterior, porque si A, B y C tienen las mismas dimensiones, entonces la suma de B con C tiene las mismas dimensiones que A, así que las puedo sumar. Y aquí también. A y B tienen las mismas dimensiones, la suma tiene las mismas dimensiones que A o B, y a eso le puedo sumar C. Así que la primera cosa que uno verifica es que en términos de dimensiones esto funciona bien. Y después tengo la suma de números. Voy a tener la suma de un coeficiente de A con el coeficiente de B más C, pero eso lo voy a poder asociar porque la suma de números reales es asociativa. ¿Ya? Así que tenemos esta propiedad de asociativa y conmutativa. El siguiente paso que uno piensa es, ¿tiene un elemento neutro? O sea, si yo tengo una matriz A de M por N, ¿habrá alguna matriz que funcione para todas las matrices de M por N tal que A más algo, que no sé lo que es, y ese algo más A siempre me dé A? No importa cuál sea la matriz A, si le sumo esta matriz por izquierda o por derecha, entonces me da la matriz. En realidad me va a dar por un solo lado porque la operación es conmutativa. ¿Ya? Así que, ¿qué matriz, si se la sumo a la matriz A, me va a dar de nuevo la matriz A? No es muy difícil. Llena de ceros, ¿no? Fuerte, 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 Claudio. Una matriz llena de ceros. Una matriz llena de ceros. O sea, el neutro de la suma en los reales es el cero. Entonces, si me imagino, si pongo una matriz llena de ceros, cuando la sume con otra, no va a pasar nada. Entonces, esta matriz incógnita acá es la matriz de ceros. Es una matriz llena de ceros. ¿Ya? Cuidado acá que hay un detalle. Y el detalle lo voy a explicar en la pizarra siguiente. Entonces,
el neutro de la suma es una matriz que tiene solo ceros, porque cuando actúe cada coeficiente con el coeficiente correspondiente de A, eso no va a cambiar el coeficiente de A. Porque el cero de los reales es neutro para la suma. Pero aquí hay un detalle importante, que es un detalle que aparece varias veces en el curso. Espero que no desconfigure de nuevo. No, está bien, ¿no? Sí. Es que el tamaño Un depende poquito con para cuál que se vea matriz la se parte suma, de ¿no? arriba. ¿Perdona? ¿Fuerte? Es que el tamaño depende dependiendo con cuál matriz se suma. Claro, ese es el detalle que quiero explicar. Entonces, voy a hacer un dibujo para que entiendan lo que quiero decirles. Imagínense que este es el saco de las matrices. El conjunto amplio de todas las matrices. Las de 1 por 1, las de 2 por 1, las de 1 por 2, las de 2 por 3, etc. Una colección infinita de matrices. Dentro de este saco de las matrices, hay sacos más chicos. Entonces aquí están las matrices, digamos, matrices de 2 por 3, por decir algo. Por acá en este saco están las matrices de 4 por 8, etc. Hay una infinidad de sacos así. Entonces, cada saquito, tiene su propio neutro. Aquí hay un cero. Aquí hay otro cero. Lo estoy denotando con el mismo símbolo. Lo que quiero que se den cuenta es que cero, la matriz de ceros, no es única en el sentido de que por cada dimensión hay una matriz. Entonces, en las matrices de 2 por 3 hay un neutro. Pero en las matrices de 4 por 4 también hay un neutro. Y son distintas, porque la de acá arriba es la matriz de 2 por 3. Y en esta es la matriz de 4 por 4. No son iguales. Una matriz tiene 4 filas, la otra tiene 2. Así que no pueden ser iguales. Pero sin embargo, esta le llamo el 0 y esta también le llamo el 0. Entonces, es una convención nuestra, es que cuando diga la matriz de ceros, tengo que saber en qué contexto estoy hablando. Tengo que saber si me refiero a la matriz de ceros porque estoy trabajando con matriz de 2 por 3, o la matriz de 0 porque estoy trabajando en la matriz de 4 por 4. Entonces voy a usar el mismo símbolo para cosas que son distintas. Pero eso nos pasa a cada momento en la vida, porque me imagino que en el curso hay varias Catalinas, ¿no? Creo que hay más de una. Estamos usando el mismo nombre para dos personas distintas. El contexto nos dice cuál de todos los Juanes o Catalinas o Jaimes somos sobre el cual estamos hablando. Así que estamos acostumbrados a usar el mismo símbolo para cosas que son distintas. Pero uno tiene que entender que cuando uno trabaja con las matrices 2 por 3, el 0 es este, y no este. ¿Ya? Ese es un detalle que va a aparecer varias veces en el curso. Hagamos un alto para resolver dudas. ¿Quién tiene dudas? Yo tendría muchas. Profe, en este caso, ¿el neutro no sería único? A ver, volvamos allá. En las matrices, en este saco, en el saco de las matrices de 2 por 3, el 0 es único. ¿Ya? Y como la estructura que estamos considerando es, fijamos dimensiones y trabajamos en esas matrices, entonces decimos el 0, el neutro, acá es único. Cuando trabaje en estas matrices, el neutro aquí es único. Pero si miro el globo completo de las matrices, primero, no puedo sumar matrices que están en pedazos distintos. O sea, una matriz de acá con una de acá no la puedo sumar.
todo bien. ¿Ya? Así que eso es en el saco de las matrices no puedo sumar matrices de tamaños distintos. Entonces tengo que mirar en pequeños saquitos. En este saquito puedo sumar las matrices y aquí hay un único neutro. Acá también las puedo sumar y aquí hay un único neutro. Eso es algo que nos vemos en los números reales. Entonces esta es por primera vez una estructura donde tenemos objetos que no podemos sumar todos contra todos, sino que tenemos que hacerlo por parcelas. ¿Ya? En cada una de esas parcelas el neutro es único. Pero en el globo hay varios ceros. Así que es bastante más complicado los números reales. Otra pregunta. Ya, vamos a pasar a una operación que es bastante más complicada. Y esta nos va a tener un poquito más complicados durante el curso porque la estructura que tiene esta otra operación es muy complicada. Y ahí nos va a tomar el curso entero entenderla cada vez un poquito más. Y es el producto. Uno podría inventar un producto fácil. Profe, disculpe. La cámara está apuntando para otro lado. Otra vez la cámara se... tengo que volver a esta. Ahí está. Gracias. Espero ir aprendiendo durante el largo del curso a mover las cámaras. A ver, el producto, uno podría... Este producto que les voy a contar no es el que sirve para este efecto del curso. Uno podría decir, voy a multiplicar matrices parecidas. 4, 0, la quiero multiplicar por la matriz 2, 8, 0, 3, y sería término. 1 por 2, 2, 1 por 2, 1 por 2, 2. Después podría ser 2 por 8, 4 por 0, 0 por 3. Ese sería un producto término. Este es un producto sencillo entre matrices, no tiene dificultad, pero este producto no sirve, al menos para esta parte del curso. O sea, el producto más importante de matrices no es este. Este no sirve. Sirve para otras cosas, pero no para esto. No para sistemas, por ejemplo. ¿Ya? Así que olvídense de este producto que sería lo sencillo, no sirve. El producto que sirve, y nos vamos a dar cuenta por qué sirve, es un producto más complicado. Y el producto va a ser, esencialmente lo voy a hacer esquemático. Tengo una matriz de M por N, o sea, esto tiene M filas, N columnas, y lo voy a poder multiplicar por una matriz que no es igual en tamaño, sino que es un poquito distinta, que tiene, déjenme borrar acá arriba, voy a hacerlo así mejor. Voy a exagerar. Esto tiene N filas, mismo N, y muchas columnas. P columnas. Lo importante es que el número de filas de la matriz que está a la izquierda, el número de columnas de la matriz que está a la izquierda, coincide con el número de filas de la matriz de la derecha. ¿Y por qué? Porque voy a tratar de multiplicar así. Entonces esta es la matriz A. Voy a borrar esto. Ahí
igual, esta es la matriz B, y esta va a ser A por B. Yo voy a tener una dificultad extra que no voy a poder multiplicar A por B y B por A a la vez, en general. Entonces voy a multiplicar esta fila por una columna. Y el resultado me va a dar este término acá. Así que si aquí tengo la fila I, y aquí tengo la columna J, eso me va a dar el término IJ del producto. Así que este es el término IJ. Entonces, A de IJ es multiplicar la fila I de A por la columna J de B y sumar. Ya, parece que para un trabalenguas. Déjenme hacerles un ejercicio primero, un ejercicio con números, y después vamos a ver cuál es la fórmula que está detrás de este trabalenguas, que es un poquito complicado. Pero la idea es multiplicar término a término una fila por una columna y sumar todos esos términos. ¿Ya? Un ejemplo numérico para ver cómo se hace. ¿Ya? El esquema está acá. Ahí está el esquema, ¿ya? En el apunte. Entonces veamos cómo multiplicamos. Primero, la primera cosa que observamos es que para poder multiplicar matrices no necesito que sean de las mismas dimensiones, sino que necesito que haya una dimensión que coincide. El número de elementos que tiene una fila acá, que es cuántas columnas tengo. Cada fila tiene n elementos, porque son el número de columnas. Y acá necesito que esta columna tenga la misma cantidad de elementos. La cantidad de elementos que tiene una columna son cuántas filas tiene esta matriz. Necesito que esos dos números coincidan. ¿Ya? Entonces voy a poder multiplicar, por ejemplo, matrices de 2 por 3 por ¿Profe? una matriz de 3 por algo. Entonces ¿Profe, voy a tomar la disculpe? matriz A. La voy a escribir un poquito una arriba de otra porque eso facilita el producto. ¿Profe? A es 1, 3, 4, 5, 6, 0. Esa es la matriz que está a la izquierda. Y la matriz que está a la derecha la voy a poner arriba porque es más fácil para multiplicar si la pongo arriba. B. Entonces tiene que tener 3 filas. 1, 2, 4, ¿sí? Fuerte. Que alguien tiene una pregunta. Ya. Ah, sí, profe, da lo mismo si es columnas con filas o filas con columnas. No, en el producto las filas y las columnas juegan rol separado. En la suma juegan casi prácticamente el mismo rol, pero en el producto es importante esta cosa que el número de elementos que tiene una fila, en este caso tiene 3 elementos, tiene que coincidir con el número de elementos que tiene la columna. Así que ahora filas y columnas ya no juegan el mismo rol, juegan un rol un poquito distinto. Aquí lo importante son las filas y acá es importante las columnas. ¿Ya? Vale, profe. Estoy tratando de multiplicar A por B. Sigamos poniendo números. 0, 4, 2, 5, 1, 8. Y lo que me va a dar acá, pongamos una columna más. 0, 0, 1. Esto va a ser A por B. Entonces, esta es una matriz de 2 por 3. B es de 3 por 4. Este número y este tienen que coincidir. Y A por B es de
2 por 4. 2 por 4. ¿Ya? Eso es una cosa. No voy a poder multiplicar B por A, porque para poder multiplicar B por A, este 4 debería ser igual a este 2. No lo es. Así que B por A no tiene sentido. No tiene sentido. Uno dice, pero ¿por qué un producto tan complicado? Bueno, vamos a ver que para resolver sistemas de ecuaciones, este es el producto importante. Es por eso que estudiamos este producto. Entonces veamos el primer elemento. Entonces esta es una matriz que tiene 2 filas, 4 columnas. ¿Ya? Esta es de 2 por 4. El 2 lo pone A. Esta es de 2 por 3. El 3 es común. Número de columnas es lo mismo que el número de filas. Y el 4 lo pone a la matriz B. Esta es de 3 por 4. Así que este 4 es ese. ¿Ya? Y vamos viendo cómo se calcula. Bueno, se multiplica la fila 1 por la columna 1. 1 por 1, 2 por 3, 4 por 4. Entonces el primer elemento que está acá es una suma de 3. 1 por 1, 2 por 3, o 3 por 2, mejor dicho, para mantener el mismo orden, más 4 por 4. Bastante largo. S por S, este por S, y ese por S, y se suma. Entonces me va a dar 1, 6, 16. Y la suma de eso. ¿Cuál va a ser el elemento siguiente? Entonces, ¿cuánto va a dar? 1 más 6, 7, más 16 son 23, ¿no? ¿Alguien que vaya verificando? Porque... A mí también me dio 23 al menos. Perfecto. Ya. No es 2 por 3, es 23. ¿Ya? Repito. 1 más 6, 7, más 16, 23. Después da 0, 12, más 8. 20, ¿no? Ese 20, ¿cómo se obtuvo? 1 por 0, 3 por 4, 12, más 4 por 2, 8, sumo 20. El siguiente es 5 más 3, 8, más 32, 40. Y así sucesivamente. Entonces multiplicamos una fila completa por cada columna. Eso nos va dando estos números que están acá. Y cada uno es un producto, en este caso de 3 términos. Este por S, este por S, este por S, y sumo. ¿Dudas en el ejemplo? Profe, la segunda columna, ¿cómo la hizo? ¿Cómo era el orden? ¿Cómo era el 20? Sí. ¿Este? Ya. 1 por 0. Entonces este debería ser. Borremos acá. ¿Cómo se obtiene el segundo número? 1 por 0 más 3 por 4 más 4 por 2. Este 0 es 0, 12 más 8, o sea 20. Y eso nos da recién el segundo elemento. O sea, hay que calcular 1, 1, 2, 3, 4. Esta es una matriz que va a tener 4 columnas y 2 filas porque la matriz A tiene 2. Y piensen en este sentido. Multiplican una fila por una columna completa y suman. Después la fila 1 por la columna 2 y suman. La 1 por la 3 y suman, etc.
Fuerte. Para hacer la segunda fila sería con la segunda fila de la A, ¿cierto? Claro. Entonces este número que está acá, este de acá, ¿cuál sería? Esta fila, 560 por 1, 2, 4. O sea, sería 5 por 1 es 5, más 6 por 2, más 0 por 4. O sea, 5 más 12, 17. Ya, si se dan cuenta, el producto de matrices es bastante más complicado, porque para obtener un elemento del producto, eso involucra toda una fila y toda una columna. O sea, involucra muchos números a la vez. Entonces, primero es más difícil de calcular, es más lento de calcular que la suma. La suma era sumar componente a componente, eso es súper eficiente, pero para calcular el producto de dos matrices en una entrada de la matriz producto, hay que multiplicar tantos números como tenga esta fila por tantos números como tenga esta columna. ¿No? Ya. Si uno quisiera dar una fórmula para el producto, sería algo así. Entonces, formalmente, yo tengo una matriz A de M por N, y tengo una matriz de N por P, entonces este tiene que coincidir con ese. Puedo multiplicar A por B en ese orden, porque este coincide con este, donde A aporta las filas y B aporta las columnas. Es una manera intuitiva de entender esto. Así que esto es una matriz de M por P. M y P. Y ahora tengo que dar la fórmula. ¿Cómo voy a obtener el coeficiente A por B y J? O sea, lo que está en la fila I, columna J, de este producto raro. Bueno, va a ser la suma de lo que tiene la fila I de A por la columna J de B. Lo que tiene la fila I de A es un elemento de la forma, estoy en la fila I en la posición K, y lo voy a multiplicar por lo que está en la posición K de la columna J. Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es, me muevo por la fila I de A, el I está fijo, y estoy moviendo el K, de 1 hasta E. Entonces, lo que está en la posición K de la fila I de A, lo multiplico por lo que está en la posición K de la columna J de B. Fíjense que la fila de A es algo así. La columna J de B es algo así. Entonces, una columna es algo que está vertical, una fila es algo que está horizontal, y la fila de A empieza con un número acá, ese es K igual a 1. Este es A y 1. Está en la primera posición de la fila. ¿Y qué es lo que está en la primera posición de la columna de B? Bueno, ese número que está ahí es el B1J. Entonces estoy multiplicando el primero de la fila de A por el primero de la columna de B. Estoy multiplicando A y 1 por B1J. Cuando vaya al segundo, este segundo término acá, este es el A y 2. O sea, es el segundo de la fila I de A. Lo voy a multiplicar por el segundo de la columna de B. Entonces, el número que está ahí, este es el B2J. ¿Ya? Entonces multiplico el A y 2 por el B2J. Y así sucesivamente. Entonces avanzo en esta fila, el K va creciendo,
K igual 1, K igual 2, K igual 3, hasta K igual N, porque esta fila tiene N números. Fíjense, el número de columnas de A me dice cuántos números tiene una fila, y lo mismo en la columna de B. Este es el primero de la columna, el segundo, este es el último, pero el último es N, porque B tiene N filas. Entonces en una columna hay N números. El número de filas me dice cuántos números tiene una columna. Y los multiplico uno por uno, este por ese por ese, el último por el último, y después sumo. Eso es lo que me dice esta fórmula. Multiplique el número que está en la posición K de A, de la fila de A, por el que está en la posición K de la columna de B, multiplica y lo suma. Esa es la fórmula que uno puede programar. Esta fórmula uno la puede escribir en un computador. ¿Ya? ¿Sí? Suerte. ¿Qué dice en la parte de abajo de la suma? ¿Es una A o una B? Esta K, es el índice de suma. Ah, ya. Este es el índice de suma. Es una variable muda, digamos, ¿eh? Que es el mismo que S y que S. A ver, uno tiene que empezar a sentirse familiar con estos símbolos. La manera que yo interpreto esto es una instrucción. La instrucción me dice, sume todos los productos del tipo A y algo por B algo J. O sea, como el índice de suma es K, lo que estoy haciendo es, tome los números que están en la fila I de A y multiplique los término a término con los términos que están en la columna J